Voy a presentar a los ponentes de esta charla. Recordad, estáis en la charla Construyendo Eficiencia, caso real de gestión documental en una promotora inmobiliaria. Me acompañan Jaime Raba de Berrocal y también Marian Fernández de la parte de Vía Célere. Y también me acompaña mi compañera Cristina Calle, que va a estar en representación de Atento y que os va a explicar un poquito cómo ha sido, digamos, esta experiencia de Vía Célere desde nuestro lado. Muy bien, pues Jaime, Marian, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi compañero es Jaime Rápade, jefe de proyectos de IT de Vía Célere, y yo soy Marian Fernández, responsable del departamento de documentación de la compañía. Os vamos a presentar lo que fue nuestro proyecto de implantación del gestor documental, en este caso Atento, así como otros proyectos que hemos desarrollado con la aplicación para gestionar otros procesos y automatizar tareas de otros equipos de la compañía. Antes de empezar, os voy a hacer una pequeña presentación de Vía Célere, por si alguno no conoce nuestra empresa. Vía Célere es una de las principales promotoras inmobiliarias de España, especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales. Somos una de las empresas de referencia dentro del sector inmobiliario español, gracias a nuestro innovador modelo de negocio. Y como datos, comentaré que desde 2007 Vía Célere ha entregado más de 10.000 viviendas y continuamos creciendo y expandiéndonos con nuevos proyectos inmobiliarios. Vamos a hablar ahora de la valoración inicial de la gestión documental en la compañía. Bueno, el departamento de documentación se crea en el año 2015 cuando, tras múltiples fusiones y escisiones dentro de la compañía, se ve la necesidad de organizar toda la documentación para poder dar continuidad y seguridad al negocio. La documentación estaba desorganizada, duplicada, en repositorios no conectados. El objetivo era centralizar toda la documentación de la compañía en un solo departamento e implantar un gestor documental para preservar dicha documentación y tenerla disponible para las necesidades de la empresa. Para ello se recopiló información para evaluar y valorar la documentación que se tenía y en el estado en el que se encontraba. Los métodos que utilizamos fueron entrevistas personales, tanto a las personas que custodiaban la documentación como a los responsables de los procesos de la compañía. También realizamos encuestas para recoger datos cuantitativos, como por ejemplo la volumetría. Enviamos formularios con preguntas para realizar un análisis de la documentación y también realizamos visitas a nuestras delegaciones o almacenes que contenían documentación para hacer una valoración. El objetivo, digamos, de todos estos métodos de recogida de información era identificar el tipo de documentación que había almacenada, quién generaba esa documentación y a qué proceso de negocio estaba ligada, localizar dónde se almacenaba dicha documentación, tanto en formato digital, por ejemplo, servidores, discos duros, etcétera, como en formato papel, y evaluar el estado de digitalización de la compañía mediante volumetrías y comparaciones entre ambos repositorios físicos y digitales. A continuación, elaboramos y redactamos el proyecto de gestión documental tras la recogida de toda esta información. Se realizó una evaluación y se elaboró y redactó el proyecto de gestión documental basado en la norma UNE ISO 15489 de información y documentación, gestión de documentos, cuyos principios fundamentales son autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad. Como podéis ver en la parte derecha de la diapositiva, el proyecto consta de 4 fases que se van implementando a lo largo del tiempo, que es una evaluación inicial y planificación del proyecto, desarrollo de políticas y procedimientos de gestión documental, implementación de tecnologías, entre las que se encuentra, entre otras, el gestor documental y formación y concienciación de todo el personal. Un proyecto de gestión documental requiere un tiempo de valoración hasta su implantación final, pero algunos pasos que nos pueden ayudar pueden ser basarnos en alguna norma o proceso estandarizado, como en este caso fue para nosotros la norma ISO, recoger los procesos de negocios y de gestión de la compañía consensuados con sus responsables, crear cuadros de clasificación documentales que reflejen dichos procesos, definir tipos documentales que se generan y los metadatos que componen dichos tipos, diseñar flujos documentales e informativos dentro de la compañía, es decir, de dónde procede un documento y a quién se debe difundir, acotar los accesos a la documentación sensible o confidencial mediante grupos de usuarios, redactar con todo lo anterior un proyecto para entregar a tu
proveedor de gestión documental, que en nuestro caso fue Atento, para que conozcan todos los requisitos que quieres tener para la herramienta e implementar manuales y procedimientos y normas para todos los usuarios empleados. El objetivo final del proyecto es lograr una estandarización para la recuperación, es decir, siempre tienes que pensar de qué forma se van a hacer las búsquedas por parte de tus usuarios para poder recuperar los documentos pertinentes, de tal forma que no se produzca ni ruido documental, que son demasiados documentos, o silencio, que es que faltan documentos pertinentes. Vamos a hablar ahora de la implantación de Atento como gestor documental, que después de valorar otras herramientas, realizamos un par de intentos fallidos de desarrollo e implantación bajo otras plataformas y finalmente hicimos un concurso para contratar un gestor documental y su adjudicatorio fue Atento. ¿Por qué elegimos Atento frente a otros gestores o plataformas de gestión documental o de contenidos? Pues por los puntos que os reseñamos. Porque es un sistema de gestión documental centralizado que podía cubrir todas las necesidades de nuestros departamentos. Su diseño es customizable y abierto, lo que nos permite que se adapte a nuestras nuevas necesidades y la dependencia del desarrollo de código de terceros. Su usabilidad es similar al sistema Windows, con carpetas y subcarpetas, lo que permite a los usuarios adaptarse al cambio con más rapidez. Permite la incorporación de herramientas de estandarización de metadatos, como tipos documentales, tablas, diccionarios. Su estructura se puede adaptar a la gestión por procesos de la compañía. Permite la recuperación de la información no estructurada. Permite administrar permisos y accesos tanto a carpetas como a documentos. Facilita la gestión de la documentación de los ejemplares en papel, por ejemplo, registros, préstamos, salidas de documentos. Presenta interoperabilidad con otros sistemas de la compañía, como puede ser el CRM, la ERP. Es escalable y puede crecer y adaptarse a nuestras nuevas necesidades y permite automatizar procesos y tareas repetitivas con el ahorro de tiempo que ello conlleva. A continuación, vamos a ver cómo estandarizamos tanto espacios, formularios, diccionarios y ciclos vida de los documentos. Tal y como os hemos comentado, nuestro principio es la estandarización para la recuperación, siempre teniendo en cuenta que va a haber información no estructurada que vamos a tener que alimentar para poder encontrar resultados, ya que en ocasiones el contexto del documento no aparece en el propio texto. Entonces, definimos una serie de espacios basados en los procesos de la compañía que os mostramos a continuación. Y todos estos espacios están normalizados, es decir, tienen una misma estructura de carpetas, subcarpetas y datos, de tal forma que su recuperación es más eficiente y la navegación más rápida. Por ejemplo, en el espacio plantillas, gestionamos plantillas estandarizadas que creamos para cada uno de nuestros activos, lo que nos permite tener un canon de estructura, así como añadir nuevas carpetas en el caso de que sea necesario. Estas plantillas están basadas en los cuadros de clasificación que os hemos comentado, se hicieron con anterioridad y que se definieron en el proceso de implantación del proyecto. El funcionamiento de las plantillas consiste en que cada vez que se incorpora un suelo de promoción o otro tipo de activo o sociedad, se despliega la plantilla con una estructura de carpetas y metadatos de dicho activo. En el espacio sociedades se almacena documentación de la llevanza de nuestra sociedad matriz y sus filiales. En el espacio suelo se almacena la documentación de los suelos que tenemos en desarrollo. En el espacio promociones se almacena la documentación de las promociones que lanzamos. Y en este punto cabe comentar que existe una trazabilidad y herencia de datos desde los espacios suelos promociones de tal forma que nunca se pierde esa relación. Luego también tenemos otro espacio que es entidades urbanísticas, donde almacenamos documentación de llevanza de juntas de compensación, comisiones gestoras, y el espacio de registros físicos, donde almacenamos los ejemplares de la documentación en papel y su gestión, como préstamos, saldido, expurgos y demás. Estos registros siempre están vinculados a documentos digitales. También creamos formularios de tipos documentales con metadatos específicos sobre una plantilla común. Es decir, hicimos distintos tipos de formularios documentales con campos y metadatos que requerían recoger a los documentos. Para ello se creó como una ficha estándar o base llamada documento con fecha, que sería la plantilla del resto de formularios tipos documentales, donde se recogen metadatos básicos como usuario que carga el documento, documentalista que realiza la catalogación, fecha de entrada en el sistema, fecha real del documento, etc. Y en estos formularios también se habilitó una herencia para permitir clasificar de forma automática a qué activo y espacio pertenecía el documento para poderlo recuperar de forma más específica en las búsquedas avanzadas.
En este caso, por ejemplo, podemos ver un formulario específico, como puede ser el del IBI, donde además de la parte común de metadatos que os he comentado con anterioridad, se recogen metadatos específicos como puede ser la anualidad del IBI, la referencia catastral, el importe, la fecha de vencimiento, etcétera. Hemos creado tantos formularios específicos como hemos considerado necesarios. Por ejemplo, los más comunes pueden ser el contrato, aval, escritura, nota simple, tasa. Y estos formularios también van creciendo dependiendo de las necesidades de la compañía. O sea que sobre esa plantilla base que os hemos comentado, creamos nuevos formularios con metadatos específicos. También creamos diccionarios y tablas para estandarizar datos estructurados. Estas tablas con metadatos estructurados de campos y subcampos, como podemos ver al margen de la izquierda, tenemos diccionarios como tipo de escritura, subtipo de escritura, tipo de aval, tipo de acta. Y a la derecha, por ejemplo, podéis poner un tipo de tabla, que en este caso es una tabla que se llama organismos emisores, donde hemos normalizado todos los nombres de los ayuntamientos, de tal forma que siempre están recogidos de la misma forma y pueden ser recuperados con facilidad. Cada vez que entra un documento con un nuevo valor, como puede ser un nuevo ayuntamiento, se da de alta en la tabla y aunque parecer que es una tarea redundante, en realidad esta pequeña tarea ahorra muchísimo tiempo en las búsquedas de los usuarios y hace las recuperaciones muchísimo más pertinentes. También desarrollamos ciclos de vida de los documentos para registrar su procesamiento. Por ejemplo, hay momentos en que un documento es el mismo, pero cambia su estado. Por ejemplo, una tasa que está pendiente de pago y está pagada, o un IBI, o un aval, o demás. Entonces, para ello se han creado diferentes ciclos de vida del documento que reflejan el estado en el que se encuentra, ya sea por parte del procesamiento de atento como de gestión dentro de la compañía. Entonces, algunos de los que hemos creado son pues, el estado de procesamiento, el estado de la catalogación, el estado del registro físico, el estado del préstamo, el estado del pago, el estado de validación y otros. ¿Cuáles han sido los beneficios de la implantación del gestor documental para la compañía? Pues básicamente los siguientes, que la documentación está centralizada en un solo repositorio común estandarizado, se han eliminado los hilos de información, se pueden realizar auditorías de acceso a los documentos y se tiene mayor seguridad sobre los mismos, se facilita la búsqueda y la recuperación de los documentos, el departamento de documentación puede prestar una atención rápida y eficaz a los usuarios, la aplicación permite la realización de informes y listados cuando nos los solicitan, garantiza la preservación de los documentos y esto preserva los derechos y los deberes de la compañía. Comentaros que es importante que este proyecto se intente liderar y centralizar en un solo equipo como multidisciplinar, a ser posible compuesto por documentalistas y responsables de sistemas, como en el caso hicimos en ViaCelere. Este proyecto no se acaba nunca, siempre es un proyecto en curso, porque siempre hay que añadir cosas, siempre hay novedades, siempre la normativa cambia y tendrá que ir evolucionando con las necesidades de la compañía y por eso vamos implementando nuevas soluciones según vamos requiriendo. Bueno, doy paso a mi compañero Jaime Rábade. Vale, muchas gracias, Marian, por tu excelente intervención. Es un honor recoger tu testigo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime Rábade, pertenezco al Departamento de Aplicaciones de ViaCelere y, bueno, tras la implantación exitosa de este gestor documental que ha comentado mi compañera Marian recientemente, pues se dedicó a apostar por un modelo de negocio de mejora de procesos. En este modelo de negocio, estuvieron implicados ciertos departamentos como el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, el Departamento de Recursos Humanos y luego también se decidió hacer una integración para el ERP de visualización de facturas. Es importante indicar que, bueno, todos estos espacios, se crearon independientemente al de gestión documental, precisamente pues para favorecer, una securización más alta y no hacer ruido documental. Entonces, vamos a centrarnos un poco en la parte de documentación interna de PRL. Entonces, básicamente, la necesidad que surgió en este punto es, nos preguntaron o les preguntamos al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, ¿quién va a gestionar esta documentación y cómo vais a trabajar con ella? Entonces, en base a eso tuvimos que afrontar una serie de retos, sobre todo más enfrentados a la parte del diseño y la estructura de contenidos. Entonces, tuvimos que crear un espacio independiente para garantizar esta seguridad
Y luego, bueno, tras consultar con Atento nos indicaron que la mejor opción era pues crear un formulario de tipo expediente por el tipo de proceso que venía asociado a este tipo de modelo. Entonces, bueno, básicamente pues creamos ese tipo de expediente para que aglutinara toda la información que tenían en este caso los empleados y, bueno, era una documentación bastante precisa, bastante concisa, que requería pues una serie de automatismos, una serie de, bueno, procesos de envío de notificaciones a través de correo, firma. Entonces, bueno, pues decidimos apostar por este modelo de negocio. Entre los automatismos que se configuraron, pues establecimos una serie de alertas que, una vez firmado el documento, se establecía el automatismo y llegaba directamente al empleado en este caso. Bueno, en la parte de los datos de recursos humanos, pues como podéis ver en pantalla, pues igual era una información súper sensible, con datos muy confidenciales. Entonces, bueno, se decidió acotar ese espacio con una serie de permisos en el que únicamente se tuvieran acceso el propio empleado y, obviamente, de recursos humanos, que era el que gestionaba la información. Esta información siempre es solo de su vida, el único que tiene acceso es el propio empleado, o sea, es un proceso muy confidencial. Y, bueno, se configuraron una serie de notificaciones vinculadas a un campo en concreto que lo que hacía era recoger pues una fecha y entonces iba avisando a recursos humanos cuando esa documentación estaba próxima a caducar o caducada. Entonces, esto lo tuvimos que hacer así porque, bueno, hay una normativa laboral muy estricta por detrás y, bueno, necesitábamos pues cumplir también un poco con esos requisitos legales. A nivel de roles, se establecieron una serie de permisos muy restrictivos para que única y exclusivamente cada empleado accediese a su información y en las búsquedas solo le apareciese la información relativa a su expediente. Entonces, bueno, y luego todo esto lo monitorizamos a través de unos dashboards para que, bueno, pues esta información fuese accesible para todos los equipos gestores, en este caso, pues PRL y recursos humanos. Y, bueno, la tercera pata de este proceso de expansión de modelos de negocio sería la integración de nuestro ERP con la parte de las facturas. O sea, actualmente este sistema lo teníamos implementado dentro de nuestro ERP. Entonces, bueno, quizá la documentación no era tan accesible más que a los equipos de contabilidad y financiero. Entonces, necesitábamos poder tener accesible esta documentación pues para cualquier empleado de la compañía que lo necesitase. Luego, ¿qué otros problemas teníamos? Pues la visualización dentro del propio ERP, que requería ir factura a factura y, bueno, era un proceso un poquito tedioso. Entonces, se decidió hacer un proceso de automatización para, bueno, mediante un batch nocturno para hacer una carga con unas extracciones que se hacían todos los días. O sea, lo que hace es que recoge todas las cargas que hay a través del ERP en nuestros sistemas y las vuelca por la noche a Navision con una serie de metadatos que va cruzando. Entonces, bueno, esto lo que permite es pues que las búsquedas sean muchísimo más eficientes y, en caso necesario, poder hacer una descarga masiva en base a los metadatos que optimizamos en Atento. Y, bueno, o sea, por separar un poco esta parte, pues también os voy a hablar de la parte de la mejora de procesos y robotización. Atento, en ese sentido, también nos ha dado bastantes ventajas a la hora de ejecutar procesos de RPA. Bueno, como veíamos en el caso anterior, uno de los primeros que implementamos fue el RPA de facturas. Entonces, bueno, este proceso, lo que hizo básicamente fue pues configurar un proceso que, a través del ERP, establecía una serie de cartas, de bootloads y, bueno, las iba cargando a través de un fichero con una serie de identificadores que tenía e iba cruzando con Atento. Entonces, bueno, lo que hizo fue eso, integrar toda la parte de facturas dentro de Atento, rellenando los metadatos. O sea, en este caso, pues la idea de la factura, que al departamento de facturación le resulta muy cómodo para hacer todas las búsquedas. Y, bueno, tras un proceso exitoso, quedó implantado y nos dio comienzo a nuevos futuros desarrollos. Entonces, ¿qué ventajas ha tenido este desarrollo para la compañía? Bueno, pues os voy a dar algún dato más cuantitativo para que lo pongáis un poco más en orden, pero, bueno, o sea, lo que hizo fue hacer más productivas las tareas del departamento y, básicamente, lo que hizo es, en los últimos 6 meses, se hicieron una carga de 3.770 facturas, como podéis ver en pantalla, lo que supone o equivale un ahorro de tiempo de unas 62 horas y 50 minutos, lo que, bueno, a efectos de negocio, pues es bastante óptimo. Vale, el siguiente proceso que configuramos, una vez ya vimos que, bueno, era viable integrar los RPAs con Atento, fue un proceso de RPA para la parte de clientes. O sea, tenemos una base de datos de clientes que tira de nuestro CRM. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es una extracción todas las semanas de todas las altas que hay de clientes con una serie de metadatos que también están incluidos
en Atento. Entonces, bueno, el robot lo que hace es que procesa estos datos y hace un volcado una vez a la semana en una ficha documental específica que se creó para esto. ¿Qué ventajas ha tenido para nosotros? Bueno, pues que en este caso este formulario está integrado o vinculado no solo con la parte de Atento, sino también con Business Central, con CRM y luego pues una aplicación propia interna que tenemos que está desarrollada tanto en Android como en iOS. Entonces, bueno, básicamente es de vital importancia porque en el momento en el que se suben todos estos datos de clientes de manera automática, con el proceso que pasa del robot, los clientes ven en tiempo real la documentación pues, de escrituras, de contratos, de, bueno, adendas de personalización de las viviendas. O sea, es una cosa que resulta bastante útil. Y, bueno, pues igual que en el caso anterior, por daros un dato un poco más pues, centrado en la cuantificación, ya habéis visto el dato del último mes, como se puede observar en la gráfica, es de 2.734 documentos de cliente gestionados desde Atento. Entonces, bueno, vale. Vale, y por último, estaría la parte del RPA de impuestos. Este ha sido de reciente integración en la compañía. Entonces, no hace ni 2 meses que lo hemos implementado, entonces el proceso funciona un poquito de la misma manera. O sea, él coge los datos de un repositorio que tenemos ubicado, en este caso en SharePoint, con los datos de los IBIs, los IAS y las plusvalías. Entonces, bueno, a través de una serie de formularios que hicimos ad hoc y de una serie de integraciones, lo que hace es que va integrando todos estos datos, lo recoge desde este repositorio local en SharePoint y lo va subiendo en Atento, cada uno con su propia ficha documental y va cargando los metadatos. Esto resulta muy útil, básicamente porque tanto para el departamento fiscal como el de mi compañera Marian de documentación, pues cuando tienen que hacer búsquedas, pues les resulta muchísimo más fácil de gestionar y sobre todo porque normalmente todos estos tipos de impuestos vienen de golpe y en gran cantidad y claro, o sea, antes se hacía manualmente y muchas veces pues no se llegaba a lo mejor con los tiempos, se iba con los tiempos más ajustados y de esta forma pues es posible procesar una carga masiva con un proceso bastante automatizado. Bueno, ahí os he dado un dato de volumetría, pero bueno, para que os hagáis una idea, más o menos se gestionarían unos 1.000 documentos al año. Y bueno, por mi parte, o sea, ya doy paso a Cristina, que os va a explicar la parte de automatización de procesos en Atento y es la que mejor conoce porque nos ha ayudado con estas tareas. Bueno, muchas gracias María y Jaime por vuestra magnífica presentación. Bueno, soy Cristina Calle y soy consultora de soluciones técnicas en Atento y bueno, como han comentado Marian y Jaime y mi compañera Verónica, yo trabajé con el equipo en la implementación del proyecto de gestión documental con Vía Célere y bueno, mi parte de la presentación voy a centrarla en resumir algunas de las funcionalidades que ofrece Atento y que se implementaron para este proyecto. Veremos algunas de estas funcionalidades, las voy a explicar, pero veremos, voy a mostrar algunas desde una demo que hemos configurado, similar, con estructuras similares, formularios similares a los que tiene Vía Célere implementado. Bueno, como primer punto voy a tratar el punto relacionado en cuanto a la estructura documental. Como Marian comentaba anteriormente, había una necesidad de tener una definición de estructuras para mantener un control y unos límites en cuanto a la organización de la documentación. Y para ello se ha utilizado la funcionalidad que existe en el producto, que permite tener diferentes plantillas de una jerarquía de carpetas, las tienes definidas como plantilla y básicamente luego eso se asocian a una entidad y automáticamente cada vez que se crea esa entidad el sistema ya genera automáticamente esa estructura. Además, con el paso del tiempo esta funcionalidad ha evolucionado y se permite incluso que esa estructura no pueda ser modificada en ciertos niveles. Vale, entonces, básicamente, ahora os voy a mostrar, ahora saltaré a la demostración y os mostraré cómo vamos a generar esa plantilla, esa estructura, esa jerarquía de forma automática desde una promoción. Además, importante recalcar que dentro de esa estructura
una parte muy importante era el control de los accesos, ¿no? Toda la parte de los permisos. Entonces, aquí básicamente lo que se ha utilizado es la funcionalidad de permisos por objeto, donde te permite, pues, definir en base a unas reglas o una definición previa, ¿vale? Que los permisos estén totalmente controlados y acotados de forma muy controlada, ¿vale? Entonces, voy a irme a la demo para enseñaroslo mejor en funcionamiento y ya os voy explicando. Y básicamente aquí vamos a ver una estructura de diferentes espacios similares a los que Marian ya ha explicado, que se basaron en la implementación, ¿vale? En el gestor documental de su documentación. Y aquí tenemos diferentes espacios, pues tenemos el espacio de promociones, de suelo, de sociedades, de los registros físicos y un espacio de plantillas, ¿vale? Entonces, aquí dentro del espacio de plantillas podemos tener tantas plantillas como queramos utilizar. Aquí en este caso, pues por ejemplo, tenemos un caso para un ejemplo de plantilla de promoción y un ejemplo de plantilla suelo. Esto está definido de forma que cuando se crea una nueva entidad promoción o una nueva entidad suelo, el sistema automáticamente va a crear toda esa estructura de carpeta y toda la jerarquía definida para cada entidad, ¿vale? Entonces, ahora vamos a irnos a una promoción. Aquí, bueno, ya tengo datos completos y lo tengo preparado, ¿vale? Para no demorarme mucho en la presentación. Y básicamente, pues cuando crean una nueva promoción, hay una funcionalidad que, bueno, como quien conozca un poquito más en Atento, pues lo sabrá. Se pueden definir en qué momentos queremos que se ejecute esa generación de plantilla. Yo para la demo, pues para esta presentación lo que he hecho es seleccionar el botón validar para crearla directamente aquí en directo con vosotros, ¿vale? Pero se podría crear automáticamente en el momento que se crea la promoción sin más o, por ejemplo, si tenemos algún ciclo de vida, pues lo podríamos activar para que se genere cuando la promoción llega a un estado concreto, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ver el funcionamiento, yo voy a seleccionar el botón validar y el sistema automáticamente, ¿vale? Lo que va a hacer es que me va a generar mi estructura de mi plantilla de promociones, ¿vale? Habéis visto que no había ningún documento relacionado y aquí ya tengo mis carpetas generadas. Para verlo de mejor forma, me voy a ir a la navegación. Y aquí vamos a poder ver cómo tenemos la entidad promoción y ya dentro tenemos toda nuestra estructura documental. Aquí, por entrar un poco en el detalle de la parte de los permisos por objeto, que es una parte pues que, bueno, Marian y Jaime lo pueden decir, costó un poquito poder unificar y centralizar y establecer bien esa definición, ¿vale? Definir, hubo una parte muy importante de consultoría, tanto de la parte de Vía Célere como nuestra, para poder montar todo de forma que estuviera muy alineado y con una lógica muy definida, ¿vale? Para que si en el futuro necesitamos añadir nuevos grupos o se necesitan añadir cambios en la plantilla, pues fuera lo más fácil posible hacer esos cambios en toda la lógica, ¿vale? Porque toda la asignación de permisos he de decir que va de forma automática. Es decir, en el momento en el que se crea la promoción y se crea esta estructura, el sistema lo que hace es que lanza un proceso de asignación de permisos basado, como digo, en unas reglas y todo muy definido. Por ejemplo, en el caso de Vía Célere, pues que tenemos una integración con su directorio activo, pues básicamente lo que hicimos es que acordamos el establecer pues una nomenclatura específica para los grupos. Además es que, aunque aquí en esta demostración que estoy haciendo una estructura de el espacio promoción y creo la promoción dentro, ellos aparte tienen una estructura un poco más compleja, ¿vale? Por delegaciones, dentro de cada delegación tienen las promociones y dentro de cada promoción ya tienen su estructura, ¿no?
Entonces, pues bueno, tenían la necesidad de que usuarios de diferentes delegaciones pues no vieran documentación de otras delegaciones, que todo eso lo tenían muy controlado a nivel jerárquico con la estructura, pero luego a la hora de implementar los permisos, pues bueno, nos encontramos con ese reto, ¿no? Pero bueno, como bien sabéis, pues en Atento hay diferentes tipos de permisos. Tenemos los permisos por espacio y también tenemos los permisos por documento, ¿vale? Por objeto, por decir, perdón, no por documento, por objeto. Entonces, bueno, se definieron se estableció un criterio para la generación de los grupos y en base a esa nomenclatura que tienen los grupos, el sistema es capaz de cada vez que se crea una promoción dentro de una delegación específica, asignar el grupo que le corresponde a cada nivel de cada carpeta, ¿vale? Y como os digo, toda esa parte va automática en el momento en el que se crea la promoción y se crea la estructura, el sistema automáticamente lanza esa parte de permiso. Luego es verdad que con el tiempo, pues, han ido surgiendo necesidades o ajustes de casuísticas con excepciones o ajustes cuando hay algún cambio concreto de permiso en alguna carpeta o quiero bloquear sobre un documento, que bueno, en el producto hemos ido evolucionándolo y realmente ahora pues permite una gestión de permisos por objeto bastante muy completa y que intentamos que cada vez sea más sencilla en cuanto a cada vez que haya que añadir algo o quitar o alguna modificación, pues intentamos que sea lo más fácil y que incluso, bueno, llegar al punto en el que el cliente pueda ser lo más autónomo posible, ¿vale? Para esa gestión. Voy a volver a la presentación y ahora voy a pasar al siguiente punto en cuanto a la automatización en la implementación que está relacionada con los tipos documentales o los formularios y sus metadatos. Como ha explicado Marian, aquí lo que básicamente hicimos es que definimos un documento tipo documento base o canónico, ¿vale? Que le llamo yo, que básicamente es el documento con fecha que decía Marian, que contiene unos metadatos base que ViaCelere definió que necesitan que cualquier documento tenga como mínimo, ¿no? Ahí ese es como el cajón desastre, ¿no? Un tipo documental que no lo tengo definido específicamente, pero que con los metadatos que tiene definidos como fijos, ¿no? O como mínimos, nos permiten hacer esa clasificación, ¿no? Luego, además, tienen la parte de otros formularios específicos, como yo os voy a enseñar ahora un ejemplo del documento general canónico y otro de un formulario específico, donde Atento permite reutilizar esos metadatos base del documento con fecha, de ese canónico, se permiten reutilizar para el resto o cualquier otro formulario o proceso, ¿vale? Incluso aunque estén en equipos diferentes, como en el caso de ViaCelere, ¿vale? ViaCelere tiene de los procesos que ha explicado, el proceso que ha explicado Marian de gestión documental puro, está en un team y luego el resto de procesos que ha explicado Jaime lo tienen en equipos diferentes. Pues, ¿por qué? Pues porque, como sabéis, con los equipos pues nos permiten tener que no haya como ruido documental, eso como primer punto, que es de mezclar procesos y aparte, pues en el caso, por ejemplo, de PRL, pues como son documentos más sensibles y demás del empleado, pues tenerlo encasillado en un team específico, ¿vale? Entonces, todos los metadatos se pueden compartir, ¿vale? Tanto en diferentes formularios que pueden estar en el mismo team o no. Entonces, en el caso de ViaCelere, lo que hicimos fue básicamente, a ver, aquí un momentito que salgo de la presentación y vamos a crear ahora unos documentos, perdón, para enseñaros el caso del documento genérico y un documento específico, ¿vale? Entonces, vamos a irnos aquí a la navegación. En esta carpeta voy a añadir un documento de tipo general, ¿vale? Que lo llamamos aquí en esta demostración.
Lo voy a llamar certificado titularidad. Y vamos a subirlo. Vale, aquí, si abrimos ahora el documento, vamos a ver cómo nos va a aparecer los metadatos que digo, que son comunes y fijos para cualquier otro tipo documental o formulario que queramos crear en nuestro proceso, ¿no? Entonces, aquí básicamente tienen unos metadatos fijos, ¿vale? Y una parte donde, que está, aquí sabéis que podemos cerrar, abrir las categorías, que está vinculado al registro del papel físico, para los casos en el que el documento, aunque estemos ya en la era que estamos, pero es verdad que todavía existe mucho papel físico, que en este caso, pues, en el momento en el que dan de alta el documento en digital o se crea o se almacena el documento en Atento, tienen la opción de, si tienen también el papel en físico, poder registrarlo y esto genera ese registro físico, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora en funcionamiento. Entonces, aquí tenemos los metadatos del documento base y vamos a irnos a otra carpeta y voy a añadir otro documento. Ay, que he escrito mal, perdón. Ahí lo selecciono y ahora escribo. Y vamos a subir el documento. Y aquí vamos a ver en el formulario IBI cómo contiene todos los metadatos del documento base, que como digo son reutilizados, ¿vale? Es decir, que no tenemos que crear el metadato entregado por cada uno de los formularios que queramos que lo tenga, sino que lo reutilizamos en la biblioteca de campos, ¿vale? Que lo tenemos aquí en la configuración. Y además tiene una categoría específica para este tipo de documento, ¿vale? Entonces, aquí lo que jugamos es con que podemos añadir todos los metadatos que tengamos como compartidos en la biblioteca e incluso directamente podemos utilizar la funcionalidad para activar directamente los metadatos de ese formulario base, en este caso documento general, que tiene todos los metadatos que ya necesito que lleve sí o sí, ¿vale? Luego con las categorías sabéis perfectamente, bueno, que podemos organizar y jugar con mostrar y ocultar. ViaCelere además tiene mucha parte de, me voy a volver a la presentación, ¿vale? Tiene una parte de automatizaciones dentro de los propios formularios, donde tienen metadatos que se muestran, ocultan o permiten ser editados o no en función de ciertos perfiles. Hay una parte que con expresiones dinámicas y con otros tipos de automatismos como operaciones autocompletan información. Y además, pues como os comentaba, se pueden crear otros documentos, en este caso van a ser un registro físico desde el documento. Y ahora vamos a ver toda esa parte. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso del documento IBI que he subido, pues que en la fecha de entrada pues hay un automatismo, una expresión dinámica que me completa con la fecha de creación, pero que yo puedo modificar después, ¿vale? Si lo necesito, automáticamente el documento está vinculado a su entidad, en este caso a su promoción. La hemos creado dentro de la promoción que hemos creado de Edificio Vista Linda y automáticamente cada documento que se almacene dentro de alguna de las carpetas o subcarpetas de esa promoción se va a quedar vinculado, ¿vale? a esa promoción, lo cual nos va a permitir luego una agilidad en las búsquedas. Luego, además, tenemos toda la parte del registro en papel, ¿vale? Que os lo voy a enseñar ahora aquí. Aquí podemos ver, ¿vale? Como este otro documento tiene la fecha, el entregado por la persona también se ha completado y la promoción pues también se ha quedado vinculada. Y ahora en la parte del registro en papel podemos hacer que desde un propio documento el sistema pues nos genere otro documento. Por ejemplo, pues para ello con un botón vamos a indicar el formato que es en formato papel
y que solo tengo una copia. Si pusiera, por ejemplo, 2 copias, pues me crea 2 registros físicos, uno por cada documento físico que tengo, ¿vale? Que almacenar. Y esto lo que hace es que directamente me genera el registro físico para ese documento, ¿vale? Aquí pues se indicaría la ubicación, ¿vale? Aquí, como digo, esto es un símil, no es exactamente tal y como lo tiene Vía Célere, pero bueno, aquí podemos decir en local 25, estantería 40, por ejemplo. Y bueno, aquí cada uno de los registros físicos va con un auto incremental y bueno, aquí básicamente tienen el ciclo de vida propio del registro físico, ¿vale? Que a su vez está vinculado con el del propio documento, ¿vale? Es decir, cuando el registro físico se actualiza, ¿vale? Pues, o cuando en un documento digital inicio un registro físico, se me inicia también la información de en qué estado tengo el registro físico de ese digital, ¿vale? Aquí tenemos el propio ciclo de vida del documento en digital, ¿vale? Que puede ser en entrada, registrado o difundido. Registrado es cuando el personal de documentación revisa ese documento y se asegura que tenga toda la información necesaria para luego poder explotarlo, ¿no? Y que pueda ser consultado y localizado rápidamente. Luego tenemos en la parte del registro físico, como os digo, que lo que hace el sistema es que es capaz de, cuando yo hago algo con ese documento, como es aquí que he indicado que quiero iniciar un registro físico, se me inicia un ciclo de vida paralelo. Y yendo a esa parte de automatismos en cuanto a los inicios a los ciclos de vida paralelo y cambios de estado automático, vamos a irnos, por ejemplo, al documento IBI y aquí podemos ver que tiene su ciclo de vida fijo de la propia gestión del documento, si ha entrado, si se ha registrado, que significa que está revisado por el Departamento de Documentación, o se ha difundido, porque hay documentos que necesitan una difusión, ¿vale? Que tú lo quieres informar a ciertos grupos o a toda la compañía de que existe ese documento ahí. Pasan por esos diferentes estados y en función del estado, pues el sistema hace algo, ¿vale? O tienen alguna funcionalidad o algún proceso configurado. Y en este caso, como el IBI es un documento susceptible a ser pagado o no, automáticamente se le inicia el ciclo de vida de pago, ¿vale? Para que en el momento en el que esté pagado o se pueda anular, se puedan actualizar los diferentes estados de los documentos y tener un control de en qué situación se encuentra cada documento. Y en principio eso es todo. Ya, Verónica, no sé si hay alguna duda. Crisi, Marian, Jaime, muchísimas gracias por esta presentación. No sabéis realmente, o bueno, sí lo sabéis porque habéis pasado por ello en vuestras propias carnes, pero hay muchas empresas a las que les cuesta mucho hacer lo que vosotros habéis hecho, ¿no? Poner en producción un gestor documental, sobre todo en el sector en el que vosotros estáis. Nosotros nos hemos encontrado con muchísimas promotoras y constructoras y la cantidad de documentación que se tiene es ingente. Se crean desde muchísimas fuentes. Entonces, la verdad es que poner un poquito de orden y de disciplina en vuestro sector es complejo y vosotros habéis hecho un trabajo de libro, vaya. O sea, porque además habéis hecho bien los deberes, ¿no? O sea, habéis empezado la casa por los cimientos y no por el tejado. Habéis hecho una definición de las necesidades, de la situación actual, de dónde queríais llegar y luego, por supuesto, el trabajo de acompañamiento técnico que habéis tenido con el área técnica de Vía Célere, que nos acompaña Jaime aquí. Como muestra de ello, pues ha sido también un trabajo súper grande. Entonces, nada, lo primero que quiero hacer es daros la enhorabuena por ese trabajazo que os habéis dado.
Bueno, gracias a vosotros también, gracias a Cristina. También Cristina desde el primer momento nos entendió lo que necesitábamos, aunque era un proyecto que venía trabajado, porque venía ya trabajado desde hacía tiempo. Enseguida captó que necesitábamos, cómo lo necesitábamos, con lo cual fue muy, muy fácil. Y yo creo que gran parte del mérito lo tiene Cristina también. O sea, que no Gracias. nosotros, sino también vosotros. O sea, que... Es una crack, Cristi, así que totalmente me sumo, Marian, también a tu agradecimiento. Recordarle al público también que pueden hacer preguntas por el chat o por la herramienta de preguntas. Yo tengo algunas aquí que ya han entrado. La primera es, esta creo que Marian puede responderla mejor. Dice, en relación a la valoración inicial de la gestión documental de la compañía, ¿cuánto tiempo estima dedicaron a recabar toda la información necesaria que le ayudó a definir las necesidades de implantación del gestor documental? Bueno, es que eso es muy variable, depende de lo que te encuentres. En nuestro caso, partíamos de una empresa que había tenido muchas fusiones, con lo cual había tenido documentación de muchas partes, unas partes estructuradas, no estructuradas y demás. Entonces, básicamente fue el análisis, tal vez nos llevó 3, 4 meses, pero hacer el análisis. Luego eso hay que plantarlo en papel, digamos, hacer pues eso, volumetrías, demás, ver qué se quiere hacer, qué está duplicado, qué no está duplicado. A ver, el proyecto no es un proyecto, sobre todo cuando tienes mucho, o sea, no partes de cero, digamos, vienes con una herencia, una mochila grande de miles de documentos y de muchos millones, ¿no? De desidia. Entonces, pues claro, no es fácil. Y luego siguen habiendo sorpresas a lo largo del tiempo. Pero sí que es importante, sobre todo, pues eso, consensuar con lo que son los departamentos, definir los procesos de negocio y definir, o sea, que alguien se siente con ellos a decir, oye, ¿tú qué generas? ¿Cómo lo generas? ¿De dónde va? ¿De dónde viene? Descríbeme tu proceso de negocio, qué haces, cómo nace, cómo tal y qué tipo de documento es una instancia, es tal. Entonces, lleva tiempo porque al final, como te comento tal, pero recopilar es que es muy variable porque es que no sabes, hay partes que están fenomenal, partes que están mal. Entonces, a nosotros nos llevó un tiempo, pero porque había miles y miles y miles y miles de documentos en miles de sitios. Entonces, a ver, fue algo, la verdad, pero bueno, al final lo conseguimos. Pero Marian, tú dirías desde tu experiencia, porque ahí, claro, hay mucha gente que está empezando en este camino, o sea, y tú le dirías que todo este trabajo que han hecho, o sea, ha tenido un impacto real en el día a día de la organización, o sea, tú le recomendarías... Absolutamente, o sea, porque yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, el que trabaja en el sector sabe que, por ejemplo, los suelos traen una normativa, traen un montón de cosas, tal, que son activos que se tienen desde hace mucho tiempo. Hay documentación antigua, a lo mejor tiene 20 años, 30 años. Entonces, el encontrar esa documentación, encontrar eso que te afecta, o sea, que es algo que vas a heredar en el día a día de ahora mismo, es muy importante y, sobre todo, pues, eso, entender que probablemente como un ayuntamiento llaman un activo no es como tú lo llamas, como llaman un proceso no es como tú lo llamas. Entonces, sí, es un trabajo que es importante, pero es que no solo en este sector, porque en cualquier compañía que genere un volumen grande de documentación es similar. Y el proceso que yo he descrito vale para una promotora inmobiliaria, para una aseguradora, para un banco, para lo que sea. Es decir, hay normas que se pueden seguir, que se pueden encontrar en Internet, que tienen una serie de pasos y al final tienes una guía por la que andar y caminar y sobre eso ir construyendo. O sea que... Excelente que señales eso, porque yo creo que eso es de mucha utilidad, ¿no? Quizás algunas de las personas que están viendo la charla dirán, bueno, pero esto a lo mejor tiene solo aplicación en el caso inmobiliario, pero como tú bien dices, o sea, que hay un proceso, que es un proceso bastante transversal y que
cualquier persona, si tiene disciplina y si sigue estas guías, puede llegar a buen puerto, ¿no? Bueno, cualquier persona, cualquier compañía, quiero decir, porque naturalmente esto no es el esfuerzo de una sola persona, sino... Y que se centralice, porque al final también hay muchos proyectos fallidos basados en que se implanta una herramienta y se va consultando a los departamentos por separado y cada uno va creando lo que a ellos les interesa. Muchas veces se duplica, muchas veces hay cosas que no existen, se quedan en, yo lo tengo de una manera, tal. Entonces, como decía, la estandarización es muy importante para recuperar. Entonces, a ver, yo soy documentalista y siempre recomiendo contratar un documentalista. Pero si no es así, que alguien centralice, digamos eso, para que cuando tú vayas a implantar tu herramienta haya un interlocutor que tenga claro qué es lo que necesita el resto de los departamentos y no se pierda el tiempo con voy aquí, voy para allá. O sea, yo creo que eso es muy importante también. Pero yo creo que eso que señalas también de los documentalistas o un departamento de documentación, yo personalmente lo he visto, que se nota muchísimo donde lo hay y donde no lo hay. Así que, nada, aprovechamos también para poner en valor el trabajo tan inmenso que hacéis y tan necesario. Pues gracias en mi nombre y el de todos mis compañeros de profesión. Muy bien. Tengo otra preguntita por aquí y es sobre el tema, Jaime, de la robotización. ¿Qué tal ha sido, qué tan fácil ha sido el tema de traer RPA a procesos integrados con Atento? Pues la verdad es que, o sea, es una de las bondades que tiene la herramienta, precisamente el hecho de poder conectarte vía API. Nos ha ayudado mucho a hacer toda esta integración de procesos. O sea, y como bien comentaba mi compañera Marian, o sea, es muy importante cuando tú integras un proceso no solo hacer conocedor a todos los departamentos implicados, por supuesto de documentación, siempre solemos que estén pendientes de estas cosas porque es muy fácil de que haya posibles confusiones o errores. Y en ese sentido, pues la herramienta da muchísimas ventajas a la hora de integrar los procesos. Y luego, bueno, o sea, siempre hay que hacer pequeños ajustes, pero es verdad que tanto la herramienta como el equipo que tenéis detrás facilitan muchísimo las cosas. O sea, es muy importante, como bien indicaba Marian, en un modelo de negocio no solo entender los requerimientos técnicos que te piden los departamentos, en este caso las áreas de negocio, sino también que la parte técnica sepa interpretar cómo transformar la parte lógica en la parte más técnica. Entonces, bueno, ahí también tenemos que dar muchas las gracias a Cristina porque es una persona que sabe muy bien cómo entender las cosas y hace todo mucho más fácil. Muchas gracias. Excelente. Tengo una última preguntita. Esta es para Cristina y dice, en cuanto a la implementación de los permisos que se han explicado en la presentación, ¿esos permisos están ligados al directorio activo en el caso de ViaCelere? Sí, bueno, como comentaba, tenemos la integración con su directorio activo, en este caso es Azure, y claro, lo he intentado explicar antes, pero es verdad que ahí hubo una parte muy importante de consultoría, tanto por parte de ViaCelere como por parte nuestra, porque lo que yo he mostrado es un símil, ¿vale? Pero es verdad que ellos tienen una estructura mucho más amplia, como decía, aparte una clasificación por delegaciones y demás. Entonces, es verdad que aparte de tener la integración de los usuarios, tenemos los grupos también integrados con Azure. Entonces, con la definición de los grupos, que básicamente se basaba en una nomenclatura, ¿vale? Que tuvieran una nomenclatura y seguir unos criterios, no hoy llama al grupo A, luego ABC y luego FGH, ¿vale? Sino todo muy unificado. Eso nos permite luego automatizar y que las automatizaciones vayan bien y que luego hacer un cambio en esa automatización sea más sencillo, ¿no? Entonces, sí, tenemos integrado con Azure tanto los usuarios como los grupos. Entonces, toda la gestión de qué usuario tiene qué grupo lo lleva ViaCelere sin necesidad de tener que hacerlo dentro de Atento, sino centralizado en su directorio. ¿Vale? Lo que también es verdad que de cara a ellos les permite tener centralizado en un único sitio esa parte que es bastante compleja, aunque parezca algo sencillo, pero es bastante compleja.
Y en Atento, con esa integración, pues lo tenemos ya, básicamente cuando entra un usuario se cargan directamente los grupos y ya tenemos toda la implementación de la lógica, ¿no? de asignación de esos permisos. Luego ya dentro del proceso de negocio. Hay disciplina en Vía Célere hasta para nombrar los grupos de usuarios. Eso es muy importante, hay que ser disciplinado. Muy bien, muy bien. Tenemos una última pregunta de Ana Sanabria y nos dice ella, ¿tienen automatizados también los préstamos de papel a través de Atento? Sí, tenemos los préstamos, las salidas y los expurgos. Sí, lo tenemos porque, desgraciadamente, pues mira, como se digitaliza todo, pero, por ejemplo, en el tema escrituras y registros y demás, siguen pidiendo la documentación en papel. Entonces, muchas veces, pues, a lo mejor alguien nos pide un poder para algo, una escritura para llevar al registro y demás. Y sí, lo tenemos automatizado a través de Atento, en el que generamos un préstamo por el ejemplar, porque a veces tenemos una copia, bueno, el que maneje escritura sabe de lo que estoy hablando. Una copia autorizada y una copia simple, tenemos 2 copias de una escritura y entonces pues hemos generado 2 registros físicos y sobre ese registro físico en concreto que queremos realizar el préstamo, hacemos ese préstamo, se asigna al usuario, porque como os ha dicho, está ligado al directorio activo, se asigna al usuario y hace esa petición. O sea, hay una forma de solicitarla, pero nos lo suelen pedir por mail. La verdad es que no suelen utilizar la aplicación, pero bueno, nosotros lo asignamos a esa persona y eso se queda en préstamo y cuando devuelve hacemos también la devolución y se queda registrado el día que sale y el día que vuelve y quién lo tiene. Porque al final, cuando manejas mucha documentación en papel y la gente la mueve, la documentación se pierde, es así. Y a veces hay documentos que no se pueden sustituir. O es de difícil sustitución, entonces sí, hacemos tal. Entonces, bueno, siempre llevamos ahí un control de que tal y también pues, se pueden sacar listados de documentos prestados no devueltos, todo tipo de cosas. Pero sí, la gestión de la documentación en papel se hace todo igual que las salidas, lo que expurgamos. Imagina que ya documentación que en su momento había en papel y se necesitaba y que ya no se necesita, pues hay que destruirla, pues también destruimos el ejemplar y lo registramos. O sea, sí. Estupendo, estupendo. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntitas por aquí. Yo creo que ha sido súper motivante y también una guía para muchos, ¿no? Para los que empezáis en este camino de la gestión documental y estáis planteando ahora un proyecto de gestión documental. Yo creo que esta experiencia de Vía Célere es, este libro es, y os recomiendo 100%, este vídeo lo compartiremos y que le saquéis mucho valor porque una experiencia como esta es... eso tiene mucho valor. Muy bien, Marian, Jaime, Cristi, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por contarnos esta historia de éxito y nada, un abrazo grande. Gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo. Chao.